estáis a gusto, ¿eh? La calle está... Sí, sí. Menudo, ¿no? ¿Fue sucio? Sí. Pasamos Sí, Javier, conocido. De recibir a la calle. No, pero sí, está bien. Entonces ella es, la tenemos siempre para No hay gente de la mañana. no tanto, pero casi. Se vale por ahí. Dos unidades. ¿Así? Por eso. Tenemos que encontrar para propone cuáles van juntos. Aquí como estamos tres, pues ponemos tres. Pero si somos dos o uno o cuatro, pues... Tierras señoritas. Para optar a todo lo que venga después. Pues, por ejemplo, para que se mueva en las dificultades que hace moverse. Es un complemento de la terapia tradicional, no es ninguna alternativa. Quiere decir que la tecnología de pie como sentado. Tienen la movilidad de 360 grados, es decir, todo está Y de momento Allá botada un crosscore que hacía eso, un streaming. Antes que me has dicho que... Zailburuok, Bizkaiko esklerosia nikoitzako elkartearen arduradunok, zuok guztiok, jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzez egiten duzuen lanagatik eta gaurko harreragatik. Gertutasuna erakusten duzue, pertsona gaixoekiko eta familiekiko gertutasuna. Eta gaur gertutasun hori erakutsi egin diguzue guri, zailburuak diranei, zailburu ordeak eta goi kardudunak direnei, eta baita niri ere pertsonalki, guri guztioi ere bizita honetan. Bizita honi esker hobeto ulertu dugu, bertatik bertara, errehabilitazioaren garrantzia gaixotasunari aurre egiteko. Esklerosia nikoitza hain zuzen ez da ez hereditarioa, ez eta kutsakorra ere. Hilgarria ere ez da, baina gure eguneroko bizitza baldintzatzen du, eta hori zalantzarik gabe. Agradecemos vuestra labor diaria y vuestra acogida en esta visita. La esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre personas adultas jóvenes. Se diagnostica habitualmente entre los 18 y los 35 años. Esta enfermedad, llamada de las 1000 caras, afecta más a mujeres que a hombres, es crónica y limita la calidad de vida de las personas afectadas. Y vuestro compromiso como asociación es encomiable. Atendéis con cercanía y compromiso a 1.200 personas en Vizcaya. El esfuerzo que habéis hecho en el campo de la rehabilitación ha supuesto un antes y un después en la lucha contra esta enfermedad. En esta visita hemos podido conocer de primera mano la importancia de la rehabilitación. Hemos comprobado vuestra apuesta por la innovación tecnológica y por la atención integral. Esklerosia nikoitza gaixotasun neurologiko ohikoena da heldu gazteen artean. Euskadin 2100 laguni ematen diezue arreta, gertu-gertukoa, konprometitua. Ahalegin berezia egin duzue esklerosia daukaten pertsonei eta euren senidei laguntzeko errehabilitazioaren esparruan. Ahalegin hori, esfortzu hori, mugarria izan da gaixotasunaren aurkako borrokan. Ikusi dugu bai, errehabilitazioari esker, nabarmen hobetzen dela pazienteen bizikalitatea. Las alianzas estratégicas y la colaboración con el sistema sociosanitario es fundamental. La colaboración de Osakidetza con las asociaciones nos sitúa como comunidad avanzada en la lucha contra esta enfermedad. Debemos profundizar en esta colaboración. Los hospitales de Osakidetza cuentan con médicos de referencia especialistas en la enfermedad y muy comprometidos, profesionales que garantizan un seguimiento
y que realizan también un seguimiento a las personas pacientes afectadas. En la política social hemos aprobado también la estrategia de promoción del tercer sector y destaco también la iniciativa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales con el nuevo decreto de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Hemos introducido por primera vez el derecho de las personas con enfermedades neurodegenerativas a ser titulares de esta tarjeta. En estas iniciativas hemos contado con la participación de las redes que conforman la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y de ADEMBI, especialmente. Zuen elkartearen eta Osakidetzaren arteko lankidetza azpimarratu dut. Osakidetzako ospitaletan erreferentziazko medikuek dihardute. Medikuok espezialistak dira gaixotasun honetan eta zinez konprometituta daude. Esklerosi anikoitza daukaten pazientei, gaixoei etengabeko jarraipena egiten dieten profesional sanitarioez ari gara. Gure konpromisoa da aurrera egiten jarraitzea kalitatezko osasun arreta hobetzen. Nuestro compromiso es seguir avanzando en 3 ámbitos: atención sanitaria de calidad y multidisciplinar, medicamentos más efectivos y eficientes para controlar la enfermedad y proyectos de investigación compartida entre los médicos y los investigadores básicos. Euskadi fue pionera en el primer ensayo clínico de un nuevo fármaco y hoy en los hospitales de Osakidetza se llevan a cabo ensayos sobre nuevos medicamentos. La labor de las asociaciones de ADEMBI, la atención sanitaria y la investigación conforman el pilar para avanzar en los tratamientos y mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas afectadas. Las instituciones públicas trabajamos con recursos sanitarios, apoyamos la investigación y mejoramos la accesibilidad de las personas pacientes a los nuevos medicamentos. Nuestro modelo es auzolana. Seguiremos colaborando con ADEMBI y la Fundación de Esclerosis Múltiple para hacer frente a esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Gracias, por lo tanto, por vuestra atención, acogida y compromiso. Gu guztion helburua da esklerosi anikoitzari aurre egitea eta gaixoen bizi kalitatea hobetzea. Gure eredua, hainbatetan esan bezala, auzolana da. Beraz, gaurkoan eskerrik asko zuen arretagatik, harreragatik eta konpromisoagatik. Ondo izan.